ponga muchísima atención. Este tema lleva como título: ¿qué te quita tu valor? ¿Qué te quita tu valor? Sí, mire, vamos a aprender en esta tarde acerca de lo que hemos venido viendo estos últimos domingos para ir estableciendo fundamentos de la palabra del Señor en nuestra vida. Y la importancia de que usted entienda en esta tarde este mensaje, yo creo que lo va a bendecir en gran manera. Y si ya lo tienen, Marcos capítulo 8, versículo 31 al 34, póngase de pie para que le demos lectura a la palabra de Dios y después seguimos con la enseñanza de esta tarde, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a leer este mensaje de lo que Dios tiene para nuestra vida en el nombre de Jesús. Bueno, dice la palabra del Señor así, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ponga atención en este mensaje, porque fíjese cómo vamos a aprender de una de las cosas que el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Sí? Me llamó a mí la atención esa parte donde dice comenzó a enseñarles. Otra vez dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Wow, esto es interesante. El Señor Jesucristo hablaba de su muerte. ¿Cuántos de aquí han hablado alguna vez del día que mueran? Muy poca gente se prepara para eso. Pero fíjese, dice, y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomaba aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Hay cosas que tienen un valor bastante altos en esta vida. Por ejemplo, un diamante, cuando todavía es un carbón, no tiene valor. Y a lo mejor casi por lo regular no los hemos podido ver tal y como son todavía en carbón. Se dice que un diamante es un cristal tan comprimido, que con el paso del tiempo, ¿sí?, las placas tectónicas, la tierra, algunas cosas lo han comprimido tanto que lo han hecho bastantemente lo más duro que pueda existir. Después de que los encuentran, simple y sencillamente a plena vista, se ve algo como así como que no tiene valor, no tiene figura, no tiene transparencia, y a lo mejor en ese momento usted puede llegar a decir que eso no sé por qué la gente pudiera darle tanto valor. Y a veces cuando nosotros nos podemos imaginar que existe gente capaz de pagar hasta millones de dólares por un buen diamante, de repente es cuando nosotros decimos: wow, este pedazo de piedra ya pulido, ya dado con una figura, ya con un quilataje de 24 quilates, pueda llegar a tener un valor alto. Y a veces esas cosas a nosotros nos ha enseñado que muchas veces en la vida de repente nosotros no sabemos darle valor a nuestra propia vida. ¿Por qué les digo todo eso? Así como un diamante que tiene que ser pulido, que tiene que ser sacado de la tierra, incluso, ¿sí?, existen películas como Diamantes de Sangre que matan a gente para poderlos obtener. En la actualidad nosotros deberíamos de darle valor a nuestras propias vidas. Y cuando nosotros le damos valor a nuestra propia vida y sabemos muy bien por qué nuestra propia vida vale tanto para Dios, ¿cuál es el precio? La sangre de Cristo. En la cruz del Calvario
Más que un diamante, la sangre de Cristo está sobre encima de un valor incalculable. Y la sangre de Cristo, ahora nosotros sabemos que por medio de esa sangre, usted y yo somos libres. Fuimos comprados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, bueno, muy bien. Pero este día vamos a ir aprendiendo cómo en realidad nosotros mismos nos hemos encargado de ir quitándole valor a nuestra vida. Y vamos a aprender por lo menos dos cosas muy importantes en este día. ¿Qué es lo que en un momento dado a nuestra vida nos ha dado un panorama como que de repente, sí, somos tan conformistas y llevamos a nuestra vida a tener un estilo de vida que pensamos en algo, en las cosas materiales? Y una de las cosas que más nosotros creemos que le da valor a nuestra vida son las cosas materiales. Y lo segundo que yo quiero que entiendas es cómo veía Cristo acerca de todo esto que hemos venido aprendiendo en domingos anteriores, de cómo el Señor Jesucristo a una persona, cuando le da el poder y la autoridad, es porque el Señor Jesucristo sabe darle valor a esa persona. ¿Estamos aquí en esta mañana? Ok. Imagínese usted que de repente, ¿sí?, Dios le permite poner un negocio en el cual usted va a bendecir a muchas personas. ¿Cuántos quisieran tener un negocio que bendiga a muchas personas? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos que existen negocios que simple y sencillamente la gente lo único que quiere es convertirse en las personas más ricas y no le importa lo demás, sino tener ese valor en su vida. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros hemos sido responsables. Hemos sido responsables porque, por ejemplo, existen diseñadores, voy a hablar de esto, diseñadores que para usted no tienen ni un valor para él, así de sencillo. Y diseñadores que incluso han llegado a decir: yo no sé por qué mi ropa la usan ciertas personas. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que todavía siguen comprando esas personas su marca, su ropa. ¿Por qué? Porque con un cuadrito aquí, con un cuadrito chiquito que nuestra playera tenga de un color rojo y blanco, creemos que eso ya nos da valor. Si nuestro tenis tiene 3 rayitas, ya nos da valor las patas. Si tenemos un cinturón con 2 circulitos acá, o una C y una H, nuestro cinturón, bueno, la gordura ya le dio valor. Así a veces somos, de verdad. Sí, una playera, sí, de algodón y que nada más traiga una palomita, ya nos dio valor. A veces pensamos que eso es lo que nos da valor a nuestra vida. Y a veces nosotros nos damos cuenta de que si no tenemos un estilo de vida así, nuestra vida pues simple y sencillamente como que nadie nos va a voltear a ver. Por eso es que es importante entender, ¿verdad?, lo que hace 15 días empezábamos a ver. ¿Se recuerda el pasaje de hace 15 días? Jeremías capítulo 1, versículo 9. Te he puesto sobre reinos y sobre naciones para que destruyas, para que derribes, ¿sí?, para que arruines. Pero después le dice el Señor a Jeremías: pero también te he levantado para que ¿qué? Para que edifiques y para que plantes. Y el domingo pasado también nosotros veíamos a través de lo que es la palabra del Señor, de cómo nosotros podemos ir dándole a nuestra vida ese sentido de que tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que pusimos aquí de la armadura de Dios? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿O ya se le olvidó? Ok. ¿Por qué quiero que usted vea todo esto? Mire, el cristiano sí tiene que saber que Cristo es el único que pagó un precio incalculable para regresarle lo que le pertenece a un hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando en esta tarde? ¿Sí? Solamente fue Cristo el que supo que al venir a morir en esa cruz, Él le iba a regresar al hombre su dignidad.
Él iba a hacer que esa persona pudiera entrar las veces que quisiera, cuando quisieran, al trono de la gracia y estar presente de su Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Ok. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok. Ahora quiero comenzar en esta tarde con algo que es muy, muy importante de ir viendo a qué Dios nosotros nos acercamos. Porque muchas veces puedes tener el concepto de un Dios, pero como he venido diciendo, si el Dios que te imaginas es español, ¿sí? Entonces siempre vas a estar con la idea de que el güerito de ojos azules, barbita bonita, cabellos así como mejor que muchas personas, ¿verdad? Es el que te da el valor, y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjese bien, antes de que el pueblo de Israel salga de la esclavitud, ¿sí? Ahí es un principio que nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo el Señor se puede hacerle ver al pueblo quién es Él. Quiero que me entiendas en esta tarde, ¿sí? 430 años de vivir como esclavos no es fácil. Y son una generación, o es un pueblo esclavizado, ¿sí? En donde en 430 años ellos están viviendo una situación difícil. Le están construyendo a los faraones sus ciudades, están siendo sometidos, les permiten que hagan ciertas cosas, pero no encontrar su verdadera identidad. Entonces estas personas necesitan recordar primeramente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y eso que nosotros lo entendemos en esta tarde, para que nosotros veamos hacia dónde el Señor nos lleva en este día, ¿sí? ¿Qué es lo que te da tu verdadero valor? Entonces nosotros vamos a entender por qué verdaderamente debemos de comportarnos y vivir como hijos de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Bueno, entonces, para que el grupo de alabanza después no digan, ¿qué cantamos? Vayan preparando, yo sé quién soy. ¿Ok? Amén. ¿Lo quiere cantar o no lo quiere cantar? Ok, bueno, muy bien. Ahora fíjese bien, el padre de la nación de Israel se llama, ¿cómo? Pastor Irán ya contestó. ¿Cómo se llama el padre de la nación de Israel? Ya le soplaron. ¿Cómo se llama, Anita? Abraham se llama. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Fíjese bien. Pero Abraham, cuando él conoce al Señor, él conoce a un Dios llamado Adonai. ¿Cómo se llamaba? Adonai, que significa el Señor. El Señor. Eso es lo que significa Adonai. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. ¿Cuántos de nosotros hemos ido caminando por la calle y de repente nos gritan, Señor? Y volteamos, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y esta palabra, ¿sí? Nos da ¿qué? Respeto. ¿No se siente usted respetado con eso? Porque a lo mejor, yo digo, a lo mejor ya tiene usted 40 años y todavía como que, chale, me vio viejo. No, usted desde los 25 años ya es señor, ¿eh? ¿Cuántos años tienen aquí los más chavos? Santi, ¿cuántos años tienes? ¿15? Yo te escuché 5. No, todavía te faltan 10 años, mano, para que te digan señor. Todavía tienes chance de disfrutar tu juventud. Pero se siente raro la primera vez que nos dicen Señor. ¿Sabe dónde fue donde me dijeron la primera vez Señor? En el trabajo. Y sí me sentí como que chale, como que de repente crecí 20 años, porque no es normal que nos digan Señor. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no le damos valor a eso. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que por ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, y sabiendo y conociendo a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que Él es Señor de señores. ¿No es cierto? Eso dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 dice, para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿No es cierto? ¿Sí o no?
Jesucristo es ¿qué? A ver, todos juntos. Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Bueno, muy bien. Ahora, fíjese bien. En los tiempos de Abraham y en los tiempos de todo el tiempo que el pueblo de Israel estaba ya en Egipto y todo eso, ya existían señores. Faraón era un señor, ¿sí? Y él era lo que hacía ver en el pueblo lo que él decía era ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero había unos pueblos paganos que ellos adoraban a un ídolo terrible, tremendo, y que este ídolo se llamaba Baal. ¿Cómo se llamaba? Y Baal también significa Señor. ¿Sí me estoy dando a entender en esta tarde? Baal significa también Señor. Pero fíjese bien, para que nosotros entendamos esto de por qué el Señor Jesucristo, lo primero que nos va a demostrar en esta tarde es qué es lo que nos enseña a nosotros, para que nosotros todo el tiempo digamos, sí es cierto, tenemos una armadura que nos hace completamente competentes, que nos da la victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa armadura también nos viste de Cristo Jesús. Escúchelo bien. Esa armadura nos viste de Cristo Jesús. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Ok? Bueno, existe una palabra para diferenciar entonces esto, porque si existía el señor Faraón y si existía el señor Baal, ¿sí? Entonces de repente dice, bueno, entonces ¿cuál de los dos es más poderoso? Porque si Abraham también dice que Adonai es Señor y que adoraban a Adonai, entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, bueno, para que usted me entienda, cuando nosotros vemos todo eso en la palabra del Señor, Dios se fue manifestando a la gente en la forma en que la gente creía en Él. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Jehová Jireh significa el Dios que suple todo. ¿Qué significa Jehová Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? El Dios que suple todo. ¿Cuándo aparece esto? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Isaac le hace una pregunta, dice, llevamos el fuego, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, lo que no llevamos es ¿qué? La ofrenda, el cordero, ¿verdad? Y entonces Abraham le dice a su hijo Isaac, Jehová Jireh, Dios va a suplir. ¿Ok? Ahora, cuando usted entiende esto, ¿sí? Y sabe muy bien que Dios va a suplir, está confiando en lo que Dios está manifestando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando la gente se enfermaba, entonces decían Jehová Rafa, porque Rafa significa eso, el que sana. ¿Ok? Entonces, cuando de repente el pueblo de Israel ya está entran al desierto, ¿sí? El Señor a través de Moisés les dice, miren, si ustedes hacen todas las cosas que yo les digo y obedecen a todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios les voy a enviar a ustedes, porque yo soy Rafa. ¿Ya lo entendimos entonces en esta tarde? Y entonces la gente sí comenzó a verlo de esa forma. Pero para que nosotros lo viéramos en una forma global, por así decirlo, ¿sí? Entonces era la manifestación del Señor, Adonai. Ahora, para que nosotros pudiéramos verlo de esta manera y saber a qué nos referimos nosotros, era algo particular, algo peculiar que hacía la diferencia, que era la palabra Kyrios. ¿Era la palabra qué? ¿Era la palabra qué? Kyrios, no Kairos. Kairos es tiempo, eternidad, en donde no existe segundos, no existe minutos, no existe mes, no existe año. Kairos es eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Kyrios es el Señor que está arriba de los señores. ¿Ya me entendí? Ya me di a entender. El Señor que está arriba de Faraón,
el Señor que está arriba de Baal, el Señor que está arriba del que usted quiera poner, que usted se imagine que es grande. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Ese es quién? Jesús. Ahora, ¿cuándo se manifiesta esto? ¿O cómo lo podemos ver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está Moisés en el desierto y él todo el tiempo estaba acostumbrado a que de repente con tanto calor, de repente veía que una zarza se prendía por allá a lo lejitos, pero se consumía rápido. 2, 3 minutos y la zarza ya se había chupado por el fuego. Porque eso es lo que pasa con las zarzas en el desierto. Pero un día hubo una zarza en un monte que la vio cómo se le prendió. Y esa zarza, ¿qué dice la palabra del Señor? No se consumía. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien. Moisés entonces va a investigar por qué la zarza no se consume. Y entonces cuando llega frente a la zarza, escucha la voz del Señor que le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás, ¿qué es? ¿Es tierra qué? Santa. ¿Es tierra qué? Santa. Entonces empieza Moisés a platicar con el Señor, y el Señor le dice: regresa a Egipto. ¿Regresa qué? A Egipto, porque vas a sacar al pueblo de ¿qué? De la esclavitud. Ahora, lo voy a poner de esta forma para que me entiendan. ¿Cuántos de aquí son abogados? ¿Nadie es abogado? ¿Sí? Algunos nada más por el caso que traen. Póngame atención en esto, mi hermano. Moisés va a regresar a Egipto con un respaldo. Imagínense que yo llego, ¿sí?, ante un tribunal porque alguna persona está en la cárcel, y nada más porque yo me llamo David Arana quiero sacarlo de la cárcel. ¿Se podrá? ¿Se podrá? A lo mejor si yo aplico los derechos constitucionales y los enseño, quizás sí. ¿No es cierto? Pero es más fácil para un abogado porque trae un nombramiento. Trae algo que lo va a respaldar, que se llama derecho. Sí. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender? Sí. Por eso es que quiero que me ponga atención. El Señor le dice a Moisés: regrésate a Egipto porque vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, lo vas a hacer libre. Y Moisés entendía esto y le dice: ¿cómo voy a regresar delante de Faraón? Bueno, no es el problema. A veces Faraón dice, y cuando me pregunten los del pueblo, ¿quién me envía? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Y entonces el Señor le dice: vas a ir a ellos y les vas a decir: el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me apareció. Y cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y tú les dirás: el yo soy el que soy me ha enviado a ustedes. ¿Estamos de acuerdo en esta tarde, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, yo soy el que ¿qué? Ese es el nombre del Señor. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo acerca por qué ahora hablamos de Padre, por qué hablamos de Espíritu Santo, por qué hablamos de Jesús. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que no pierda el enfoque es este. Filipenses dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es, ¿qué dice? El Señor. ¿Jesús es qué? Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Bueno, muy bien. Ya ustedes saben la historia. Moisés convierte el agua en sangre, ¿sí? No en vino, no vayan a pensar que es vino, sangre, ¿sí? Después hace que vengan las plagas, los piojos, las moscas, las ranas, ¿verdad?
hace llover granizo con fuego, hace que en un momento dado después vengan langostas, se coman las cosechas, le sale a los animales le salen llagas, hasta el último cuando viene la plaga de la muerte. Y entonces el pueblo de Israel sale libre por el poder de un Señor. ¿Por el poder de quién? De un Señor que pudo tener esa autoridad, que le dio a Moisés el respaldo a través de su nombre. Y Dios hizo que una nación saliera libre de Egipto, porque el respaldo que Dios le da a Moisés es el mismo Dios que hoy nosotros seguimos predicando. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Estamos aquí? Ahora, sin embargo, lo que yo quiero que usted vea en esta tarde es que muchas veces nosotros no sabemos tener un valor que el Señor nos da. Por eso es muy importante ver este pasaje de la Escritura que a mí me gustó. Y del versículo 31 al 34, Marcos escribe algo que le enseñaron a él también. Porque Marcos no fue discípulo directo de Jesús. Marcos fue enseñado por un discípulo de Jesús que se volvió apóstol, y después Marcos escribe su evangelio y lo plasma de esta forma. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. O sea, en otras palabras, nunca iba a ser fácil, mis hermanos. Por eso es que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos está enseñando a usar su armadura para ser más que vencedores. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Ok. Pero lo que yo quiero que no te desenfoques es en esto. ¿Qué es lo que le quita el valor a mi vida? ¿Qué le quita valor a mi vida? Y dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Pregunta, aquí Jesús, ¿qué está diciendo con esto? No trata de quedar bien ¿con quién? Con las personas de autoridad. Con esto no estoy diciendo que usted se tiene que rebelar ante la autoridad. No estoy diciendo eso. Estoy dándole a entender en esta tarde que muchas veces el estilo de vida que tenemos ahora es, queda bien con él. ¿Con quién? ¿Con quién quedas bien en este tiempo? Eso es muy importante, mis hermanos. Un día mi papá me llamó, estábamos arreglando a los niños, ¿sí? Todavía estábamos en una congregación, nosotros no éramos pastores. Y mi papá me llama, me dice, hijo, oye, esta dirección la estoy buscando y todo eso. Y le digo, ¿cuál? Me da mi papá los datos. En ese tiempo no había Google Maps, ¿sí? Pero yo tenía un guía rojo. Y entonces me dio los datos mi papá. Y cuando me dio todos los detalles mi papá, exactamente mi papá iba a venir a dejar una mudanza de Puebla a la casa de frente que yo vivía, enfrentito, pero era domingo. Dice, ya voy para allá, hijo. Dice, le digo, qué bueno, pa. Llego como en 1 hora y media. Y entonces yo le dije, está bien, pa, yo voy al templo, voy al servicio. Y yo ya tenía rato de no ver a mi papá. Le dije, si gustas esperarme, pa, yo regreso como a las 2 de la tarde del servicio. Y mi papá me dijo, no, hijo, es mucho tiempo. Otro día, si quieres, entonces nos vemos. ¿Qué le quiero decir con esto? No lo había visto por meses a mi papá. Lo más lógico era que, pues, no ir un domingo al templo, pues total, Dios no se enoja, nadie se va a dar cuenta. Pero eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos en esta tarde. ¿Qué le da valor a nuestra vida? A Jesús, lo que opinara el escriba, lo que opinara el fariseo, lo que opinaran los maestros de su tiempo, ¿sí? No le interesaba. Lo que él quería era padecer por el nombre de Cristo Jesús, por el nombre del Señor, hacer la voluntad del que lo había enviado.
A veces como cristianos nosotros perdemos nuestra identidad, no por culpa de otros, por culpa de nosotros mismos. Porque yo quiero decirle en esta tarde, mis hermanos, es cierto, la palabra del Señor nos dice, 6 días trabajarás, y uno es ¿para quién? Para el Señor tu Dios. A ver otra vez, ¿cuántos dice? 6 días trabajarás, y uno es para el Señor tu Dios. Y pregunta, entonces, ¿qué hacemos cuando no respetamos lo que dice la palabra del Señor? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es parte del valor de nuestra identidad. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a estas personas. Yo voy a padecer, pero les quiero enseñar que a veces hay que padecer. Hay que tener eso que se llama convicción para decirle, no, este día es de Él. Sigue aquí en esta tarde. Sigue aquí en esta tarde. El pueblo judío a las 6 de la tarde de todos los viernes, 6 de la tarde, cierran sus negocios. Para ellos empieza el sábado. Hasta el otro día, el sábado, 6 de la tarde, ¿sí? Se terminó el sábado para ellos. Y empieza el primer día de la semana. Ya hemos explicado muchísimas veces por qué nosotros nos reunimos el domingo, por qué nosotros celebramos el día del Señor, por qué nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Cristo resucita el primer día de la ¿qué? De la semana, por eso lo celebramos. Porque en primera no somos judíos, somos el pueblo gentil, salvados por la crucifixión, la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Ahora, fíjese bien, pero eso no me excusa de no respetar un día para el Señor. Porque 6 días trabajarás y uno será para el Señor. ¿Qué? Tu Dios. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tan importante puede llegar a ser esto en mi vida? ¿Qué tan importante? Porque eso que en un momento dado nosotros podemos aprender es lo que nos enseña a dar el valor. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Ahora, fíjese bien. Vamos a ver. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de quién? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué dice? Y sígame. Ahora vamos a ver el versículo 35 al 37. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué no dice por su espíritu? ¿Por qué no dice por su cuerpo? Ahora vamos a ver esto, mis hermanos. Nos ponemos ropa buena porque lo que estamos queriendo que se vea bien es ¿qué? ¿Es qué? Es el cuerpo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora yo no le estoy diciendo que sea malo eso, Lo que yo le estoy diciendo esta tarde, que si eso es lo que usted tiene más valioso y eso es lo que a usted le da valor, entonces ahí es donde se está equivocando. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que entienda. A veces nosotros no nos damos cuenta y menospreciamos porque creemos que hay cosas que tienen mucho valor
y no lo eterno. ¿De qué le sirve al hombre vestirse con buena ropa? ¿De qué le sirve al hombre quedar bien con el jefe? ¿De qué le sirve al hombre estar bien con la sociedad? ¿De qué le sirve al hombre granjearse a todo el mundo? Pero no cuida lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice aquí que es lo más importante? El alma. Pierde su alma, pierde su esencia. ¿Ok? Ahora le voy a poner un ejemplo bien sencillo para entenderlo esto. Mire, mucha gente cuando cruzan del otro lado de mojados, no llevan documentos. Por eso existe la palabra que se llama ilegal, porque no tiene legalidad su entrada. ¿No es cierto? ¿Verdad? Está de mojado. Bueno, que ese es un término que se usó porque antes se cruzaba mucho por el río, pero ahora ya existen otros métodos para entrar y sin mojarse. ¿Verdad? Yo vi, cuando yo vivía de qué lado, pero a mí me mandó la iglesia y yo sí entré legalmente, con un pasaporte y con una visa. Como mucha gente llevaba apenas 2 meses y de repente querías empezar a tener un diálogo con ellos y empezaban a desconectarse de su alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo que tiene nuestra identidad, para que me entiendas. Es tu identidad, tu alma. Ahora lo voy a poner en ese plano. Soy mexicano, hablo español, ¿sí? Y si usted de repente tuviera yo 2 meses por allá y llegara así también igual, de mojado, mojada. Hola David, ¿cómo estás? Y yo te contestara, what? I don't speak in Spanish. ¿No sería ridículo eso? Apenas tengo 2 meses. I don't understand. No te entiendo nada. ¿Qué se me está perdiendo? ¿De qué? De mexicano. ¿No es cierto? Es lo que yo quiero que usted vea ahí, mis hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que valorar todos los días. Que lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario es hacernos hijos de Dios. Otra vez, lo que se ganó en la cruz del Calvario es el derecho. Escúchalo, es el derecho. No eres un ilegal delante del Padre Celestial. Eres su hijo. Eres hijo de Dios. Eso es lo que tu alma tiene que entender. Ahora tu alma tiene valor porque te hizo hijo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 8. Vamos a verlo. Romanos 8, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora fíjese bien. Le voy a dejar la tarea que lo estudie bien Romanos 8. ¿Ok? Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna qué. Ninguna qué. Ninguna, ¿eh? Aquí ninguna. Mira, pongan atención. ¿La enfermedad será una condenación? Sí. Porque ¿quién quiere tener cáncer? Levante la mano el que le gustaría tener cáncer. Es una condenación. Levante la mano quien le gustaría tener un Parkinson. Esas gentes sufren. La demencia. La demencia es algo feo. Es una cárcel. La gente se pierde. Vive en el olvido.
Se desconectó de este mundo esa persona. Ya no sabe si existe, si es real o no es real lo que está sucediendo a su alrededor. De vez en cuando tiene tiempos de lucidez de unos cuantos, a veces segundos, a veces hasta minutos. Pero esas personas sufren en una cárcel que se llama demencia y que hoy lo conocemos como ¿qué? Alzheimer. ¿No es cierto? Es gente incomprendida muchas veces esas personas. Abandonadas esas personas porque se convierten en carga para muchas familias. Hay familias que saben valorarlo tanto y saben tener un proceso en esas personas. Pero muchas no van a soportar eso. ¿Y qué hacen? Los meten en un lugar para que allá los atiendan. Eso es una condenación. Pero hay una condenación más grave que te va a llevar a sufrir por la eternidad y se llama pecado. ¿Se llama qué? ¿Se llama qué? Pecado. Por eso dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dice el versículo 2? No, ahí mismo dice: los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Pónganmelo en la pantalla, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y ¿qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, fíjese bien, versículo 4 al 8, póngale atención. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme ¿qué? ¿Qué dice? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de qué. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará de los muertos, de los muertos a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ¿qué? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, escúchelo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son ¿qué? A ver, porque todos los que son ¿qué? Otra vez, porque todos los que son ¿qué? ¿Qué cosa? Los tales son hijos de ¿quién? Otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de ¿quién? ¿Qué dice? Estos son hijos de Dios. Ahora pregunta, ¿todos son hijos de Dios como dicen muchos? No, mis hermanos. Es que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Esto lo dice claramente. Ser guiados por el Espíritu de Dios.
Ahora, fíjese bien. Cristo era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Él está teniendo un diálogo con sus discípulos y le dice, mira, a mí no me interesa quedar bien con los fariseos. Yo no busco las cosas de la carne. Lo que yo quiero es que mi alma no se pierda. Pero el problema es que muchas veces nosotros no sabemos por qué una persona se está perdiendo. ¿Y cuál es la razón? Porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Para que nuestra alma entienda la mente de Dios, tenga la mente de Cristo, diga la carne, no, eso no me gusta. Es más, mira, sí lo quiero hacer. De verdad, suena bonito y todo eso. Pero no, yo me tengo que sujetar a la ley del Espíritu de Dios para ser guiado. Mi alma empieza a tener un sentido diferente, una identidad. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Nadie amanece así de la nada y digan, hoy es el día del adulterio. Wow. Nadie. Dice la palabra del Señor que engendró o concibió, más bien, concibió un pensamiento. ¿Y cómo empezó todo eso? Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ay, cómo no, si fuimos novios en el kinder. Y mire, el diablo es tan astuto que de repente da la casualidad del diablo, ¿verdad? Que ese día la esposa le dijo, ya no me interesas, ya te pusiste bien panzón. Y entonces la amiguita dice, es que vi tu perfil. Ay, las canas te quedan bien. Y uno dice, wow, hasta que alguien lo valoró mis canas. Y esa persona, mire, de verdad, mi hermano, no fue que ese día, como le decía al principio, amaneció, abrió los ojos, dijo, hoy es el día de la... No, eso no lo dijo. Ya llevaban 15, 20 días, un mes, 2 meses, mandándose mensajes. ¿Y qué hacen? ¿Cómo es, pastor? ¿Y cómo es algo que en un momento dado está mal? Ah, pues no los borres entonces los mensajes. No ocultes tu número confidencial. Aquí en el templo algunos hasta saben la clave de mi celular. Sí, ¿por qué? Porque no hay nada que. Así. Mis hijos se la saben. Es más, a veces ya ni, ¿dónde está mi celular? Es que lo estoy usando, pa. ¿Cuál es el problema? Mi esposa sabe mi clave, mis hijos saben mi clave de mi celular. Algunos en el templo lo saben, la clave de mi celular, porque no hay nada que de malo. Cuidado cuando el enemigo nos quiere engañar para que nuestra alma se pierda, mi hermano. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en nosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ¿qué? En nosotros. Cuando escucho a alguien, es que Jesús es que era Dios, por eso no pecaba. No es cierto. ¿Cómo lo compruebo? La palabra del Señor lo dice, porque fue tentado en todo. Fue tentado en todo. ¿De qué le sirve al mundo? Quedar bien con todos y perder su alma. ¿De qué le sirve?
Por eso en esta tarde, mis hermanos, yo quiero decirte, ¿tenemos que usar la armadura de Dios? Claro que sí. Tenemos que ponernos todo lo que el Señor dice. Claro que sí. El Señor nos está hablando a nosotros, a esta casa. Los he puesto para que destruyan, para que arruinen, pero también para que planten y edifiquen. Pero vístanse la armadura de Dios y valoren lo que realmente tiene valor en su alma. Eso es muy bien importante, mis hermanos. Yo pude ese día decirles a mis hijos: viene su abuelito, hijos, mejor no vamos hoy al templo y vamos a esperar a tu abue. Yo les transmití algo a mis hijos: hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Y no era pastor todavía. Sí me estoy dando a entender en esta tarde. Es que llegó el compadre, pastor. No, pues el compadre teníamos años de que no lo veíamos. Ya te quitó un valor de tu alma. Ya te quitó un valor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Ahora, ¿qué gano con eso? Vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? ¿Hijos de qué? Y si hijos, también herederos de quién? Y coherederos, si es que padecemos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué les estaba enseñando en Marcos el Señor? A padecer, que le era necesario padecer. Yo le dije: Señor, a mí me gusta el fútbol americano. Señor, pasa el Super Bowl siempre ya en la tarde. No, no es cierto. Pero mire, nosotros también lo hicimos y Dios tuvo que tratar con nosotros. En un mundial México iba a jugar un domingo y pusimos el partido de fútbol. ¿Se acuerdan? Porque sí te acuerdan, ¿no? Y recuerdo que aquella ocasión esa televisión se la robaron. No sé si me di a entender con este ejemplo. Hay gente que se pelea por unos equipos rascuachos. Rascuachos. Tipos que ni saben si existes. Ay, México es campeón de los clubes. ¿Cuánto ganaste con eso? ¿Qué tanto ganó tu alma con eso? Les voy a subir al grupo un documental de lo que hizo el dueño de una de las televisoras de aquí de México, y que dijo que representaba para él ser un magnate de la televisión. Y literalmente dice esta persona: que la gente se entretenga y no piense. Que la gente se entretenga y no piense. Eso cala, ¿o no? Porque ya desde un momento dado ellos ya sabían qué es lo que querían. ¿No es cierto?
Cuando tu mente está cautiva, tu alma está cautiva, no eres libre. Por eso empecé diciéndoles, el pueblo de Israel no pensaba por sí solo. Ya tenían un estilo de vida. Moisés llega y le dice, miren, el Señor me envió. Y era un cuestionamiento. Cuando llegan después de que Faraón le dice, miren, ahora no les damos ni paja, no les damos ni lodo, y vayan y ustedes consigan la paja y tráiganle el lodo de otros lados, porque ya no se los vamos a dar. ¿Qué dice la palabra del Señor que pasó en ese momento? Fueron a buscar a Moisés y le dijeron, por tu culpa, ahora nos has ¿qué? Hecho el trabajo más difícil. Eso es padecer, salir a la libertad, pero va a costar ¿qué? Caro la libertad. ¿No es cierto? De verdad, mis hermanos. A mí el Señor me permitió ver algo que me dejó marcada mi vida. La primera vez que yo llegué a Huajuapan de León, Oaxaca, el templo todavía tenía mucho terreno alrededor, estaba en medio, sobre la carretera. Teníamos como a 500 metros lo más cercano a la gasolinería. Ahí nos bajaba el autobús, caminábamos y nos encerrábamos en un cuarto. Íbamos tres personas, 3 jóvenes, todavía estamos jóvenes, pero todavía más. Y el domingo llegábamos siempre el sábado. Fuimos a comer, estuvimos en la tarde en el centro de ahí, de ese lugar. Y el domingo me dicen, abre ya el templo. Cuando yo abría el templo, afuera había un montonzote de grava, porque estaba en construcción el templo. Tenía paredes, pero teníamos láminas de cartón. Y cuando yo abro las puertas del templo, habían como 30 hermanos sentaditos en la grava. Y cuando abrimos el templo, empezaron a pararse y con gozo. Y yo me quedé y dije, oh, órale, qué buena onda. Así debería de ser aquí. Y ese día ya me habían dicho, vas a empezar con la alabanza. Yo sabía nada más los círculos fáciles de guitarra. Y preparé mi devocional. Y ya llevaba yo como 40 minutos cantando y ya me sentía así bien cansado. Y yo volteé a verlo y dicen, sí sabe qué significa esto, ¿no? Síguele. Dale. 1 hora de alabanza. Y volteo a ver al encargado y me dice, dale. 1 hora y media. Ya no sabía si repetirlos o inventarme alguno. Ya cuando el cuate se para y todo eso, la señal era ponernos nuestra Biblia casi y pararnos allí. Ahí iba a pasar a predicar. Y le dejo el lugar. Ese día empezamos 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde. A las 3 de la tarde terminamos el servicio. Y todavía me tocó otra hora de alabanza al final. Cuando terminamos, él me dice, ¿sabes por qué hacemos cultos tan grandes en este lugar? Dice, porque ellos vienen caminando 5 horas desde su comunidad para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Y tú quieres nada más cantar con ellos 40 minutos, estás mal. Porque ahorita, ¿sabes a qué horas van a ir llegando a su comunidad? A las 8 de la noche. ¿Sabe qué era lo bonito? Todos los domingos llegaban con huevitos, arrocito, los hermanos. Y al terminar el servicio nos sentábamos y empezamos a comer tacos. Se parecía a la iglesia del primer siglo. ¿A cuánto nos está hablando Dios en este día? Sea honesto, ¿cuánto nos está hablando Dios en este día?
Hoy hacemos programas para que la gente no se aburra. Es en serio, a veces se usa eso, pastor, que no se le vaya a aburrir la gente. ¿Por qué se aburre la gente? Porque su alma no está ¿qué? Conectada. Cuando algo te conecta, mira, de verdad, yo te voy a decir algo. Cuando estás enamorado de tu primer amor, así le veas los defectos, que tiene un diente partido a la mitad, que se le quedó un frijol, te vale, te vale. Porque ya después de es más, ya después de 3 meses de casado, le vuelves a ver que se le quedó un frijol atorado, lávate los dientes. Todos los defectos en el primer amor, ¿qué cree que son? Cualidades. Son cualidades. Pero ya después de 2 años de casado, esas cualidades ¿en qué se convierten? En defectos. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: mira, conozco tus obras. Sé que eres celoso. Sé que a los que se dicen que son, no lo son. Pero tengo contra ti una cosa nada más, que has dejado tu primer amor. Has dejado por eso busca dónde caíste y haz las primeras obras. Nuestra alma tiene valor porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y lo entregó todo. Y eso, ¿sabe cómo se corresponde? Con amor. Ahora sí que se aplica aquí, dando y dando. Yo quiero terminar con esto. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Hace unos días venía en el transporte. El Señor ha puesto una carga en nosotros con lo que ahora estamos haciendo mi esposa y yo por los niños autistas. Y veíamos un video en donde un niño se cortó literalmente con el cuchillo. Grita muy feo el niño. Hoy está teniendo un proceso, pero hace unos días estaba yo viendo a una mamá cómo el amor de una madre, que lo veíamos en la mañana, es tan grande que a su hijo autista lo abraza, lo besa. Y este niño anda caminando por las calles y de repente se volvía loquito, se empezaba a pegar en la cabeza, se jalaba los cabellos. Pero la mamá nunca se ha dado por vencida. Jamás. Y le empieza a hablar con amor. Y empezó a aprender la mamá a capacitarse para saber qué hacer con su hijo. Y en una de esas el muchacho empieza a tener la ansiedad y de repente la mamá le dice: junta tus manitas, y empiezan a hacer un ejercicio. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor, dice la palabra del Señor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca nada indebido. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, nunca pensó, dijo: si ellos me corresponden y si ellos hacen esto. No, lo dio por amor. Se entregó a sí mismo y lo dejó todo por usted y por mí. Pero ¿qué le ha quitado a tu vida ese valor? ¿De qué le sirve al hombre quedar bien con los demás si pierde su alma? Si pierde su alma.
Yo quiero decirle algo en esta tarde, iglesia. No es que no tengamos nada que hacer, o que seamos personas que en un momento dado queremos perder el tiempo, porque sabemos que el tiempo es muy valioso. Pero aquí yo estoy porque sé cuánto me ha amado Él, y quiero corresponder. Quiero decirle en esta tarde a Él: yo sé quién soy. Quiero que Él entienda que Él lo entregó todo por mí, pero también que yo me comprometo con Él, mi hermano. Pero quiero en esta tarde hacer que la iglesia tenga conciencia en esto, mis hermanos. Cristo viene por su iglesia. Estamos viendo muchas cosas que están sucediendo. Pero ¿de qué te sirve si quedas bien con otros y pierdes tu alma? Así que en esta tarde yo te quiero invitar en esta tarde a que te pongas de pie y que reflexiones en esto. ¿Qué has perdido o qué se perdió en el camino? Que en un momento dado hoy lo puedas decirle: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo, Señor, obre en mi vida. Porque si el Espíritu de Dios nos guía, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si esta prédica, mi hermano, si esta enseñanza de esta tarde te ha hablado a tu vida, yo quiero que reflexiones en esto. ¿Qué le está quitando valor a mi alma? ¿Qué le está quitando? Porque muchas veces puede ser un trabajo, a veces puede ser una amistad, a veces puede ser una persona, a veces podemos en un momento dado tener un carro que le quite valor a nuestra alma. Analiza en esta tarde qué le está quitando valor a tu vida. Yo creo que se suba el grupo de alabanza. Si pueden llamarles a los demás, a Josué, por favor, a Jaciel, que se bajen esta tarde. Yo quiero que ministremos en esa tarde. Y este canto dice: cuando anduve en el desierto. El desierto nos va a enseñar muchas cosas. El desierto nos va a enseñar a vernos nuestra realidad. Por eso es muy importante que nosotros veamos que el Señor Jesucristo nos pasó por un desierto. Y en esta tarde yo quiero ministrarlos en el nombre del Señor. Y que este canto, que ya lo tienen listo en cabina, dice: cuando anduve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, dice este canto, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Y que hoy en esta tarde, si te alejaste de tu primer amor, regresa a Él. Si te alejaste de tu primer amor, entiéndelo esto: Dios dice su palabra, es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que en esta tarde podemos nosotros decirle al Señor: yo sé quién soy. ¿Quiere cantarlo en esta tarde? ¿Quiere cantarlo en esta tarde o no? ¿Quiere que el Señor ministre su vida? Déjese ministrar por el Señor en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por esta palabra. Yo sé que les has hablado a tus hijos y a veces tiene que ser una palabra así, Señor, real, verdadera. Porque, Señor, lo que tú quieres es que nosotros entendamos que lo que hiciste, Señor, por nosotros transforma vidas, cambia vidas, Señor. En esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Señor,
Yo te pido, Padre Celestial, Señor, si alguien se había alejado, que este día, Padre Celestial, le extiendas tus brazos amorosos y que le digas, Señor, que le digas: yo te he amado con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Padre, en esta tarde ministra corazones en el nombre de Cristo, y que tu palabra, Señor, en esta tarde sea poderosa en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Cuando anduve en el desierto,